Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tópico número 1 de mediciones e incertidumbre. Para esto vamos a hablar acerca de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Entonces, debemos recordar de que cada vez que nosotros queremos hacer una medición, esa medición tiene un error. Pero si hacemos esa medición varias veces, entonces tenemos que escribir esa medición. Y para escribir esa medición, ahora será dado de la siguiente manera. El X medido, o mejor dicho, la cantidad física medida, es igual al promedio más menos su incertidumbre. Y el objetivo de este tema es encontrar esto, cuánto vale su incertidumbre. Para eso debemos conocer que hay tres tipos de incertidumbre: la absoluta, la relativa y la porcentual. En el caso de la absoluta, lo vamos a representar con este símbolo. En el caso de la relativa, lo vamos a encontrar así, como la incertidumbre absoluta dividido entre el X promedio. Cuando divides estos dos, tendrías la incertidumbre relativa. Y la porcentual, simplemente agarramos a la relativa y lo multiplicamos por el 100%. ¿Para qué sirve toda esta información? En el caso de la absoluta, nos va a indicar cuál es el rango de medición de todos los datos que nosotros tenemos. En el caso de la relativa, nos va a decir, nos va a comparar los datos que hemos medido con respecto a los demás. Y la porcentual nos va a dar justamente esa incertidumbre, pero en porcentajes. Un ejemplo para estas tres definiciones de incertidumbre vamos a encontrarlo en un Past Paper 3, donde dice así: el gráfico muestra la variación con el tiempo de la velocidad de un objeto. Se incluyen las barras de error para la velocidad. Entonces, eje horizontal, tiempo; eje vertical, velocidad, con sus respectivas unidades. Y ahora aquí están los datos: primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto y quinto dato. Entonces, esto sería la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Pero cada una de ellas tiene una barra de error. Entonces vamos a escribir a este dato de aquí. Decimos, este dato debe ser igual 2 más menos 0.2 metros segundo a la menos 1. Esto sería la velocidad para este dato. Para este otro dato, su velocidad es 7 más menos 1.4 metros segundo a la menos 1. Y ahora, ¿cómo sé cómo escribirlo? A partir del gráfico, nosotros podemos descubrir esta escritura. Pero no nos vamos a basar ahora en explicar eso. Nos vamos a basar en que para la velocidad 1 ya sabemos de que la forma de escribir la velocidad 1 será el valor promedio, que vale 2, más menos su incertidumbre, 0.2. Entonces, si queremos encontrar la incertidumbre absoluta, simplemente colocamos 0.2 metros segundo a la menos 1, que es este valor. Pero si queremos encontrar la relativa, debemos dividir este valor de 0.2 entre su valor promedio. Y nos sale 0.1. Pero recuerda, observa aquí cuidadosamente, la absoluta tiene unidades, pero la relativa no tiene unidades. Y si tenemos el porcentual, agarramos el valor relativo y lo multiplicamos por el 100%. Así que tenemos 10%. Si queremos hacer lo mismo para la velocidad 3, entonces tendríamos la absoluta 1.4 metros segundo a la menos 1, la relativa sería 0.2 y el porcentual vale 20%. Si queremos hacer una comparación entre los datos obtenidos, entre la medición obtenida para la velocidad 1 comparado a la velocidad 3, vamos a ver de que el porcentual nos dice de que todo el conjunto de datos que hemos medido siempre están alrededor de este valor medio, pero alejándose un 10%. Pero aquí, todos los valores que nosotros hemos medido para este experimento, que se encuentran dentro de esta barra de error, se encuentran alejados un 20%. Así que, eso sería la interpretación para este tipo de datos. Sin embargo, hasta aquí solamente hemos hablado de mediciones directas, mediciones que nosotros podemos utilizar un instrumento y con ese instrumento encontrar los datos. Pero, ¿qué sucede si yo quiero encontrar el área de una puerta?
pero solamente tengo una wincha o tengo una cinta métrica. Entonces, a esto le vamos a llamar mediciones indirectas. A partir de las mediciones directas que podemos hacer para encontrar el área, como por ejemplo encontrar el ancho de una puerta, el alto de esa puerta, al momento de encontrar esas mediciones, ahora debemos utilizar alguna fórmula para poder encontrar la medición que estamos buscando, que sería el área. Entonces, los pasos van a ser los siguientes. Número 1. Debes conocer las incertidumbres de las mediciones directas. Así que debemos hacer las mediciones directas de cada una de ellas, donde A representa una medición, esto es su promedio y esto es su incertidumbre. Esta es otra medición directa y esta es otra medición directa. Luego de haber encontrado las mediciones directas, debes buscar una fórmula que relacione a las mediciones que tienes. Y luego de encontrar esto seguidamente, como por ejemplo, si quieres encontrar el perímetro, tendrías que buscar qué mediciones directas pueden formar el perímetro. En el caso del volumen, qué mediciones directas necesito para poder encontrar el volumen, la densidad, la potencia y otras más. Y ahora, en este caso, ¿cómo puedo encontrar la incertidumbre absoluta a partir de mediciones indirectas? Entonces, para eso debemos aplicar una regla de propagación de incertidumbre, que eso lo vamos a ver todavía después en la siguiente diapositiva. Entonces, si quieres encontrar la incertidumbre absoluta, utiliza la regla de la incertidumbre, la regla de propagación de incertidumbre. ¿Qué pasa cuando es una suma y qué pasa cuando es una multiplicación o una división? Pero en la multiplicación y en la división hay una pequeña observación que vamos a hacer después. Si nosotros queremos encontrar la incertidumbre relativa, entonces, y tenemos 1, 2, 3 cantidades o mediciones directas y queremos encontrar la incertidumbre relativa de R, tendríamos que aplicar esta fórmula. En el caso que sea una multiplicación, ¿ya? En el caso que sea una multiplicación o una división, diremos de que la incertidumbre relativa sería así. La incertidumbre relativa de A más la incertidumbre relativa de B más la incertidumbre relativa de C. Y si queremos una porcentual de esta medición indirecta, entonces debemos calcularlo así, como la incertidumbre porcentual de A más la incertidumbre porcentual de B más la incertidumbre porcentual de C. Entonces, en todas las mediciones indirectas, tenemos que conocer las mediciones directas y a partir de las mediciones directas podemos encontrar tanto la incertidumbre absoluta, relativa, incertidumbre porcentual. No te olvides estos pasos que son muy importantes para los past papers. Ahora, ¿cuál es la teoría de propagación de incertidumbres? Primero, si yo veo de que la fórmula que necesito para las cantidades o las mediciones directas es una suma, entonces el valor promedio solamente lo encontrarás como la suma de las dos mediciones directas. El promedio de la suma de las dos mediciones directas. Y si quieres su incertidumbre absoluta, simplemente debes averiguar cuánto vale la de A, cuánto vale su incertidumbre y las sumas la de B. Si tienes una resta, si la fórmula sería una resta, entonces el R promedio es una resta, pero la incertidumbre siempre se suma, no se va a restar. Si tienes un R que es un número por una cantidad directa, una medición directa, entonces simplemente el R promedio sería esto y esto sería su incertidumbre. Cuando tienes multiplicaciones, divisiones o potencias, siempre que tengas una fórmula donde tienes esto, multiplicación, división o potencia, debes comenzar su incertidumbre, debes comenzar con la relativa. Y en las relativas, si es un producto, las relativas se suman. Si es una división, las relativas también se suman. Si está elevado a un exponente n, entonces la relativa debe ser el exponente multiplicado por el valor absoluto de la relativa, de esta cantidad física. Y esto sería la teoría de propagación o las reglas de propagación de incertidumbres. Veamos un ejemplo sobre este tema.
Nos dicen así: la potencia P disipada de un resistor de resistencia R es calculado por la expresión. Ya te dan la fórmula, P es igual a B al cuadrado sobre R. Entonces ya tenemos la fórmula, pero veamos qué más nos dicen. B es la diferencia de potencial a través del resistor. Punto, la incertidumbre porcentual de B vale 5% y de R vale 2%. Te están diciendo de que tanto B como R han sido medidos directamente. Entonces, si B y R han sido medidos directamente, P debe ser una medición indirecta. Y nos dicen cuál es la incertidumbre porcentual en P. Entonces, teoría de propagación de incertidumbre. La fórmula. Primero la fórmula. P es igual a B cuadrado sobre R. B, medición directa, R, medición directa. Ahora, cuando tenemos una división o una multiplicación, comencemos con la relativa. Entonces decimos, la relativa sería así, es igual, como es un B al cuadrado, sería 2 veces la incertidumbre relativa de B más la incertidumbre relativa de R. Ahora, como nos dan porcentajes, entonces debemos pasar esto a porcentual. Al momento de pasarle al símbolo de porcentual, porque lo estamos multiplicando por el 100%, tendríamos que él sería la incertidumbre porcentual de B, 2 multiplicado por él, más la incertidumbre porcentual de R. Reemplazamos los valores y vamos a obtener que la incertidumbre porcentual de la potencia disipada sería el 12%. Luego de haber entendido acerca de las incertidumbres, tanto para mediciones directas como para mediciones indirectas, ahora veamos temas que van a venir en el paper 3, donde una de las preguntas que siempre viene es la curva de mejor ajuste. Por ejemplo, esta pregunta viene de un past paper donde dice así: un termómetro y un calentador eléctrico son insertados en un agujero pequeño dentro de un bloque sólido de aluminio. Entonces tenemos por aquí al termómetro, tenemos por aquí a un calentador eléctrico, así que al momento de conectarlo con la fuente, aquí va a comenzar a haber una fuente de energía y ese calor se va a propagar por todo el material y el termómetro va a comenzar a subir su temperatura. Se hizo el experimento y se encontró la siguiente gráfica, la gráfica temperatura versus el tiempo. Entonces, eje horizontal, tiempo en minutos, eje vertical, temperatura. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 datos. 12 datos y cada uno de estos datos tiene sus barras de error. Y ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Queremos encontrar la curva de mejor ajuste. La curva de mejor ajuste es aquella curva que debe pasar por todos los puntos sin salir de las barras de error. Entonces, si hago un trazo, esto sería la curva de mejor ajuste. Entonces, en un past paper 3, si te dan este tipo de figuras, si te dicen dibuja la curva de mejor ajuste, entonces trazas una línea desde el primer punto hasta el último punto, pero que tiene que pasar por todos ellos sin salirse de las barras de error. Ahora, si has logrado hacer eso, entonces pasemos a la siguiente parte que también viene en los past papers. ¿Cómo dice esto? La velocidad del sonido B se relaciona con la presión del gas y está dado por la siguiente expresión. B es igual a la raíz de una constante multiplicado por la presión. Así que si nosotros vamos a observar la gráfica correspondiente para él, cuando el eje horizontal es presión y el eje vertical es velocidad del sonido, nos va a dar una gráfica de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Como es una curva, nosotros no podemos analizar las propiedades que hay aquí. ¿Por qué es una curva? Queremos analizar las propiedades. Por ejemplo, ¿quién es la constante K? Quisiéramos saber eso. Entonces, para poder saber esa constante, primero debemos linealizarlo. Y para linealizarlo, su nombre lo dice, debe ser una recta. En vez de una curva, debemos convertir esta curva en una recta. Y para hacerlo, el procedimiento es el siguiente. Debes tener aquí una variable. Esto debe ser igual a una pendiente por otra variable. Ahora, si hacemos eso con él, podríamos agarrar y hacer lo siguiente. A la raíz de K por P, esta raíz lo dividimos tanto para K como para P.
para ambos. Y ahora vamos a decir que y va a ser b y que x va a ser raíz de p. Y ya tendríamos la linealización. O también podríamos elevarlo todo al cuadrado. Y si lo elevamos al cuadrado, esto sería b al cuadrado y por aquí sería k por p. Donde b al cuadrado es el y el x sería el p. Tomando la primera situación, colocando que el eje vertical sea b y el eje horizontal sea la raíz de la presión, entonces tendríamos aquí una recta. Se habrá linealizado. Y al linealizarlo, debemos saber de que la pendiente de esta recta debe ser la raíz de k para este tipo de gráfica. Pero si ahora analizamos para la siguiente gráfica, por ejemplo, b cuadrado arriba y p en la horizontal, también se linealiza, pero esta vez la pendiente ahora será, la pendiente será solamente k. La pendiente de esta recta sería k. Esto es el proceso de linealización. Y esto también vamos a verlo. Dice así: una aguja magnetizada oscila sobre una cuerda alrededor de un eje vertical en un campo magnético horizontal B. Se registra el tiempo para 10 oscilaciones para diferentes valores de B. Entonces, aquí tenemos el campo magnético y tenemos aquí una aguja. Así que la gráfica que se encontró fue todo esto, este conjunto de puntos. Primero vamos a trazar la curva de mejor ajuste, desde el primer punto hasta el último punto, pero haciendo de que nuestra curva pase por todos ellos, sin salir de estas barras de error. Y aquí tenemos una curva de mejor ajuste. Queremos entender las propiedades que tiene esta curva. Para eso tendríamos que linealizarlo. Así que lo que vamos a suponer es que esta curva tiene esta forma. T sería el tiempo, es igual a k dividido entre la raíz de b. Esto es lo que estamos suponiendo, que sea esta forma de esta gráfica. Ahora, para linealizarlo, agarramos y decimos, bueno, tenemos esta ecuación y ahora vamos a decir, la ecuación de la linealización sería así. Entonces, voy a agarrar y decir esto. Voy a separar. K lo dejo por un costado y raíz de b lo coloco así. Entonces, t sería el eje vertical y x sería 1 raíz de b. O también podríamos elevarlo al cuadrado a todo esto y tendríamos esta otra forma. Si dibujamos las gráficas de la linealización, tendríamos lo siguiente. Para t con 1 raíz de b, tendríamos una recta donde k sería la pendiente para este tipo de recta. Pero si colocamos t al cuadrado y 1 sobre b, entonces k al cuadrado sería la pendiente de esta recta. Y con una recta nosotros podemos saber qué propiedades tiene, cómo se está comportando este tipo de fenómenos. Y para esto, entonces hablemos acerca de la pendiente de una línea. Entonces, si tenemos b al cuadrado con p, sabemos de que debemos elegir dos puntos y luego de elegir dos puntos dibujamos aquí un triángulo y para poder saber qué representa esas constantes o esas pendientes debemos conocer su unidad de b al cuadrado y su unidad de p. Si dividimos las unidades de ellos dos, podemos conocer la pendiente y su significado. ¿Qué significa esa pendiente? Pero si hubiéramos tenido una gráfica t con 1 raíz de b, también hacemos lo mismo. Para cualquier gráfica tomamos dos puntos, dibujamos un triángulo, conocemos las unidades y simplemente dividimos y encontramos qué representa esa pendiente. Finalmente, hablemos de los vectores. Para cerrar este tópico, hablemos acerca de los vectores. ¿Qué son los vectores? Y comencemos. Los vectores vamos a representarlo con flechas. Y para esto debemos decir de que toda flecha tiene un punto de origen, tiene un sentido, tiene una dirección que sería la recta de soporte por donde él pasa y todos los vectores también tienen un tamaño. Ese tamaño le vamos a llamar módulos. Estos vectores nos van a servir para representar cantidades físicas del tipo vectorial, como el caso de la fuerza, como el caso de la velocidad, de la aceleración, del momentum y otros más. Así que es importante conocer de que hay una adición de vectores. Podemos sumar vectores. Por ejemplo, si yo tengo aquí un vector A,
Tengo por aquí otro vector b, entonces puedo sumar estos dos vectores juntándolos. Esta cola o el origen del vector b con la punta del vector a. Entonces podemos juntar a ellos dos de esta forma. Y cuando los dos están juntos, puedo representar la suma de estos dos vectores. Lo podemos representar de forma gráfica trazando una línea que comience desde el origen del vector a y luego de sumar el vector a más el vector b, la flecha que represente a la suma de los dos debe terminar en la punta del vector b. Y lo representaríamos así. A esta flecha de color roja representa el vector resultante. Y ese vector resultante sería igual a la suma del vector a más el vector b. Pero así como todos los vectores, no solamente tenemos la suma, sino también tenemos la multiplicación, pero por un escalar. Si tenemos el vector a que es de este tamaño, podemos agarrar y multiplicarlo a ese a por 2. Podemos multiplicar a ese a por 1/2 o multiplicar a ese vector a por -1. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Cuando lo multiplicamos por 2 es como sumar un vector a más otro vector a. Así que tengo aquí el vector a, le sumo otro vector a, entonces toda esta flecha representa a la resultante que sería 2a. Cuando hacemos lo otro, cuando colocamos que la resultante es la mitad de a, entonces decimos al vector a lo partimos a la mitad. Si lo partimos a la mitad, esta flecha que nos ha quedado debe ser 1/2 de a. Pero si queremos multiplicarlo por -1, agarramos al vector a y el -1 nos indica de que si el vector iba en esta forma, si la punta señalaba hacia allá, ahora con el menos debe señalar hacia el otro lado, del mismo tamaño, pero hacia el otro sentido. Esto sería la multiplicación por un escalar. Ahora, método algebraico. Para el caso del bachillerato debemos considerar los siguientes casos. Si tenemos dos vectores y ambos están separados un cierto ángulo, entonces nosotros vamos a decir de que estos dos vectores pueden formar una resultante máxima. Pueden haber un vector resultante, pero para los casos que son perpendiculares, y el otro una resultante mínima. ¿Cuándo es una resultante máxima? Cuando este ángulo vale 0 grados. En otras palabras, A y B son paralelos, así como se muestra. Así que si los dos apuntan en el mismo sentido, entonces la resultante máxima debe ser la suma de ambos módulos. Sumamos ambas magnitudes o módulos y tendríamos la magnitud del vector resultante. Y el sentido es el mismo sentido de ambos. Pero ¿qué pasa si ambos vectores tienen un ángulo de 90 grados? Es decir, el vector A y el vector B son perpendiculares. Entonces, el vector resultante que sale como resultado de estos dos vectores, lo vamos a encontrar aplicando Pitágoras, donde decimos, este lado de aquí, esta magnitud del vector A elevado al cuadrado más la magnitud del vector b elevado al cuadrado, le sacamos su raíz y tendríamos el módulo del vector resultante. Finalmente, si es que son vectores de esta forma, se le llama resultante mínima, cuando el ángulo vale 180 grados. Entonces, cuando el vector a y el vector b son opuestos, la resultante va a ser más pequeña porque se va a restar sus magnitudes. La magnitud de A, le restamos la magnitud de B y esto nos sale una flecha más pequeña. Entonces tenemos 3 puntos importantes. Resultante máxima, cuando ambos son paralelos y apuntan en el mismo sentido. Cuando los dos vectores son perpendiculares, tenemos que aplicar esta fórmula para encontrar el vector resultante, y la resultante mínima es cuando los vectores son opuestos. Ahora hablemos acerca de la descomposición. Si tenemos un vector A y este vector A tiene un módulo, tiene un punto de aplicación, tiene un sentido y una dirección, entonces a este vector lo vamos a fijar en dos ejes, el eje X y el eje Y. Y el origen del vector va a estar aquí.
en la intersección de esos dos ejes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué le llamamos descomposición? Porque este vector A lo vamos a reemplazar por dos vectores. Y esos dos vectores van a ser el vector horizontal, que le llamamos A de X, y el vector vertical, que le vamos a llamar A de Y. Estos dos vectores van a salir, vamos a poderlos obtener a partir del vector A y del ángulo que se está formando. Y vamos a indicar aquí lo siguiente. Para encontrar el vector A de Y y A de X, diremos lo siguiente. Que según una relación trigonométrica, y esto se encuentra, esta fórmula se encuentra en el cuadernillo, nos dice de que la magnitud de la flecha horizontal, el A de X debe ser igual a la magnitud del vector A multiplicado por el coseno del ángulo que se forma, por el coseno del ángulo θ. Y en el caso de la vertical sería por el seno del ángulo θ. Pero si nosotros queremos encontrar una relación entre la magnitud del vector A y los dos vectores que tenemos, entonces, como vemos, el vector A de X y el vector A de Y son perpendiculares. Así que habíamos hablado en la diapositiva anterior que cuando son perpendiculares debemos aplicar Pitágoras. A de X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado, le sacamos todo esto su raíz y tendríamos el módulo o magnitud del vector A. Y si quisiéramos encontrar el ángulo y conocemos A de Y y A de X, entonces para encontrar la dirección de este vector A, simplemente agarramos y decimos lo siguiente: dividimos la componente A de Y entre la de X y aplicamos la función del arco tangente o de la tangente a la menos 1. Estas tres propiedades son importantes para nuestros exámenes. Ahora, solamente me queda recomendarte que no te pierdas nuestros otros videos donde vamos a hablar acerca de mecánica. Así que suscríbete para que puedas estar atento a todas las demás teorías que vamos a presentarte. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo, chicos.